Señor y Dios Padre Celestial, una vez más te damos gracias por las bendiciones que tú nos das. Gracias, Señor de los cielos, por abrir nuestros ojos y ver un nuevo día. Te pido, Señor, que seas tú ayudándonos y acompañándonos, Señor, en cada momento. Padre Santo, te ruego, Señor, en este momento por todo esto que está pasando mundialmente, Señor. Te pido, Señor Padre Santo, que seas tú ayudándonos y acompañándonos, Señor, y protéjanos de todo mal y peligro, Señor, en especial nosotros que podemos entender que esto es una situación en la cual tenemos que entender que es lo que tú nos estás enseñando muchas cosas. Padre Santo, que seas tú bendiciéndonos y acompañándonos cada día. Te ruego, Padre Celestial, en especial por nuestros hermanos de la iglesia, en la cual tú nos vas a permitir nuevamente a reunirnos otra vez como familia que somos. Te ruego, Señor, que seas tú bendiciéndonos y acompañándonos cada día. Te pido, Señor, por la persona que va a dar el mensaje, Señor, y abra nuestro entendimiento para poder comprender de tu palabra. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor amado. Amén. Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, ayer te vi. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer te vi
ayer te vi. Dios les bendiga, bienvenidos a esta segunda parte del tema compromiso social. En el encuentro anterior hablamos sobre el compromiso social que tuvo Jesús y de cómo es el ejemplo que usted y yo debemos seguir. Hablamos de cómo el compromiso de Jesús fue muy variado, pero siempre fue muy comprometido con todas las personas que estaban a su alrededor. En cuanto a las necesidades espirituales, emocionales y aún físicas. Definíamos compromiso social como la responsabilidad que desarrolla una persona hacia su comunidad y que busca el bienestar general por encima del particular. Hoy queremos hablar del compromiso social del cristiano, de la iglesia. Queremos enfocarnos ya en cuanto a la tarea de nosotros como miembros de la congregación. Y hoy quiero enfocarme en un pasaje muy importante en el cual Jesús comparte sobre la misericordia, ¿sí? Sobre ese amor hacia el prójimo. Y quiero que vayamos allá a ese texto donde se expresan 6 obras de misericordia, o más bien 6 obras de amor, como quiera usted verlas hoy. Y ese texto lo encontramos en Mateo 25, versículos números 35 al 46. Mateo capítulo 25, del versículo 35 al 46. Y dice el pasaje: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Son 6 obras que nos enseña este pasaje que sirven a una necesidad específica de una persona que se encuentra en dificultades o pasando una necesidad. ¿Cuáles son esas 6 obras de misericordia o de amor? La primera es comida, ¿sí? Es proveer alimento. La segunda es dar bebida. El tercero, hospedaje. El cuarto, proveer ropa o vestido. El quinto, el cuidado. Y el sexto, la visita. 6 obras a las cuales somos llamados a que usted y yo respondamos cuando se vea la necesidad en alguna persona. Jesús está citando una lista que se encuentra o que encontramos en el Antiguo Testamento en algunos pasajes, como en Deuteronomio capítulo 15 del 7 al 11 o el Salmo 37, 21, pero quiero que vayamos a uno que está en Isaías 58, versículos 7 al 10, ¿sí? Cuando habla del verdadero ayuno. Isaías 58,
versículos 7 al 10. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si diereis tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Este texto lo que está expresando es la coherencia que debe tener la vida espiritual que usted y yo tenemos con la misericordia o las obras de amor, ¿sí? No podemos pretender ayunar y levantar manos, orar o cantar a Dios, pero somos insensibles a las necesidades que otras personas puedan tener. Una obra de estas que he mencionado puede redimir a alguien, puede salvar a una persona, ya que cuando usted y yo hacemos este trabajo o este compromiso social que adquirimos, pues va a ir acompañado del Evangelio. No es solamente ir a proveer o suplir una necesidad. La cuestión es que tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio, de compartir la verdad del Señor, ¿sí? Entonces, el suplir una necesidad física debe ir acompañada también de suplir una necesidad espiritual en esas personas a las cuales estamos acompañando. En otras palabras, es presentar el plan de salvación. Como cristianos debemos tener muy claro el plan de salvación para presentarlo a alguien cuando haya la oportunidad de poder dar a conocer a Jesucristo, de lo que hizo en la cruz por cada uno de nosotros, ¿sí? Y que así como Él está bendiciéndole a través de suplir una necesidad material, el Señor también quiere suplir, llenar ese vacío que pueda haber en su vida. Entonces las posibilidades de la misericordia pues son ilimitadas, ¿sí? Y vamos a tener siempre oportunidades para hacerlo. Por ejemplo, si vamos en carretera y encontramos a alguien varado, pues puede ser una oportunidad de ayudar a alguien. Si vemos en la calle, en un semáforo, a alguien que tiene dificultad para atravesarla, pues vamos a tener la oportunidad de apoyar, de brindar ese apoyo a esa persona para pasarla al otro lado. Y así sucesivamente, ¿sí? Si vemos a alguien accidentado en la calle, vamos a tener la oportunidad de auxiliarle, pero también de hablarle del Señor, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tener oportunidades de misericordia ilimitadas. Se van a presentar en todo momento y debemos aprovecharlas cuando se presenten. Ahora, no se necesita ser rico para tener un compromiso social y poder aplicar alguna de estas obras que hemos mencionado. Ahora, para dar un bocado de comida no necesitamos estar llenos, ¿sí? Podemos dar un bocado de comida a alguien que necesite, o ayudar o cuidar a alguien que está enfermo, ¿sí? Si tenemos la posibilidad de cuidar a alguien enfermo, tampoco necesitamos ser ricos o tener todas las provisiones o todo el dinero del mundo, no. O tampoco se necesita ser un pastor para poder visitar a alguien en la cárcel. Es un compromiso que adquirimos nosotros como hijos de Dios y debemos cumplir la tarea, porque el Señor muy claro en el pasaje cuando dice que si lo hacemos con uno de sus hermanos, pues es como si lo hiciéramos con Él. Entonces tenemos ese compromiso. Ahora, recuerde que Jesús, como lo compartí la vez anterior, con poco hizo grandes cosas. Recuerde que Él con 5 panes y 2 peces alimentó una gran multitud. Entonces, yo creo que cuando tenemos el deseo y el anhelo y el compromiso social de ayudar a los necesitados, Dios va a proveer los recursos que necesitemos para poder hacerlo, para poder lograrlo, porque Él está con nosotros en esa tarea. Ahora, estos actos de misericordia están al alcance de todos.
¿sí? Todos podemos como cristianos hacerlo. Y hay algo maravilloso aquí, y es que el que recompensa es el Señor. No podemos esperar la gratitud, no podemos esperar que nos recompensen por lo que hacemos. No, el Señor es el que recompensa, el Señor nos bendice, ¿sí? Y dice, y somos llamados justos por hacer esto que el Señor nos dice a través de este pasaje. En el versículo 40 Jesús dice, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ahora, estos hermanos o hermanas pueden ser toda persona en necesidad, ¿sí? Incluyendo a nuestras familias, en las cuales podemos realizar actos de misericordia. Pero también se puede referir a los hermanos en la fe, ¿sí? Hermanos que de nuestra congregación o aún de otras congregaciones que vemos sus necesidades. Y la Biblia nos habla al respecto en el libro de Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7, cuando se nombra a 7 diáconos. Ahora, la pregunta es ¿por qué nombraron 7 diáconos? El texto nos lo enseña y quiero compartirlo. En Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. Dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vemos en este pasaje el compromiso social que adquirió la iglesia primitiva, ¿sí? Ese compromiso con los más necesitados. En este caso se refiere a las viudas, ¿no? Que estaban siendo desatendidas y no tenían provisión para el sustento diario. ¿Qué hicieron los discípulos al presentarse esta queja, esta murmuración, esta dificultad en la iglesia? La iglesia estaba conformada tanto por griegos como por judíos. Y dice el pasaje de que, o más bien lo interpreta así, es que los discípulos lo que hicieron fue organizar un equipo de compromiso y responsabilidad social, a los cuales llamaron diáconos, ¿sí? El nombramiento de diáconos. Ellos se ocuparían ¿de qué? De los necesitados. Y los discípulos no tendrían que descuidar ni la oración ni la palabra para poder alimentar las almas, para poder alimentar la congregación. Entonces se reparte el trabajo. Entonces ya el compromiso social no estaría recargado sobre los discípulos, sino sobre un equipo de trabajo también. Y los discípulos estarían pendientes, supervisando, así lo puedo entender, lo que estaban haciendo ellos. Ellos estarían pendientes como líderes de la iglesia también. Entonces la iglesia primitiva entendió de que no solamente era estar preocupados por el ministerio espiritual, sino que también era importante el ministerio físico, porque los discípulos no podían ocuparse de la palabra, el ministerio de la palabra y servir a las mesas. Era mucha tarea, era un arduo trabajo para ellos. Entonces ellos deciden nombrar esos diáconos. Debemos tener algo claro, que como cristianos todos, ojo con lo que voy a decir, todos tenemos un compromiso social, y es un compromiso social que debemos practicar, ¿sí? Tanto en nuestra familia, o si hay vecinos que necesitan, personas conocidas, o hermanos en la fe.
es un compromiso que adquirimos todos. Entonces, lo vemos en la iglesia de Dios, ¿sí? Donde hay un llamado a hacer esa tarea, ¿sí? El pasaje que acabamos de leer los llama diáconos. Y hay algo peculiar o especial en ese texto, y es que estos 7 hombres fueron escogidos de entre los mismos griegos. Recuerde que la murmuración se levantó de entre los griegos. Entonces, lo sabio fue escogerlos entre ellos mismos para que pudieran trabajar, se pudieran involucrar en la tarea ministerial dentro de la obra de Dios. Entonces, iniciaron esa tarea. Ahora, la palabra griega usada para describir sus responsabilidades, según el versículo 2, es servir, ¿sí? Es servir, del cual viene el término diácono. Diácono significa servir. También podríamos definirlo como ministro, ¿sí? Pero en este caso lo enfocamos en el servicio. Ahora, esto está dentro de la iglesia y eso se llama organización. Cuando se delega responsabilidades, cuando hay personas que se ocupan de las necesidades que hay entre los hermanos en la fe, o personas que por fuera que necesitan, ¿sí? Y los pastores no descuidan la parte espiritual, sino que están pendientes de preparar, de estudiar la palabra para alimentar a la iglesia. Los diáconos o servidores no solamente se ocupan en el interior de la iglesia o del templo, ellos lo hacen, según el texto, expresando las obras de misericordia, estas 6 obras que acabamos de leer en el pasaje de Mateo 25, ¿sí? Y esas expresiones de obras de misericordia lo hacen tanto con los miembros de la iglesia como con aquellos que necesitan salvación, aquellos que están por fuera. Entonces es una tarea que no tiene límite, como lo decía hace un instante. Es amplia, es abierta y tiene alcance para muchas personas. El compromiso social de los servidores o diáconos, dentro de ellos es importante que haya buen testimonio, igualmente como escogieron a estos 7 diáconos, personas de buen testimonio, que sean de buen testimonio tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, ¿sí? Personas que representen bien la iglesia y que hagan bien su trabajo social, porque son personas llamadas a demostrar el amor de Dios, ¿sí? De la iglesia hacia los necesitados. Entonces, de ellos también depende la imagen de la obra de Dios. Ahora, son personas que deben tener al Espíritu Santo controlando sus vidas, guiando sus vidas, que tengan sabiduría, ¿sí? Que sepan hacer la tarea. Y esto los hace confiables, honestos. Esto los hace personas compasivas, tiernas, ¿sí? Personas que comprenden las situaciones que están viviendo otros y buscan cómo suplirlas, tanto las espirituales como las físicas, como las emocionales. Entonces, cuando los diáconos cumplen con su compromiso social, definitivamente se va a ver involucrada toda la iglesia. Esto va a alcanzar a toda la iglesia y la iglesia va a ver la bendición. ¿Cómo va a ver la bendición? Como dice el texto que acabamos de leer en el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera. Entonces, el trabajo, el compromiso social también tiene un alcance para que haya salvación, para que haya crecimiento en la iglesia. Eso también añade gente a la iglesia. Entonces, es un trabajo hermoso que se puede lograr. Bueno, nosotros en la iglesia se tiene a través de la fundación y es una manera de hacer un compromiso social, ¿sí? Y hay otras maneras de hacerlo. Entonces, se requieren hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, sin olvidar de que todos como cristianos somos llamados a desarrollar un compromiso social, ¿sí? Simplemente digo de que hay un equipo de trabajo que dirige esta parte y se encarga de esas necesidades que se puedan presentar tanto dentro de la iglesia como externamente. Entonces deben ser hombres y mujeres guiados, controlados,
llenos del Espíritu Santo, que tengan ese compromiso, que expresen la obra de misericordia, la obra de amor. Jesús dice que si lo hacemos con los necesitados, es como si lo hiciéramos con Él, ¿sí? Y el texto es maravilloso cuando dice de que va a haber la bendición de que los justos vamos a alcanzar la vida eterna. Dios va a llamarnos a cuenta aún por esto, por lo que hicimos por otros. Entonces es de reflexionar, de pensar, ¿sí? Y de entender de que Dios está observando nuestro compromiso con los más necesitados. Que veamos si hemos aprendido de su ejemplo a través de las Escrituras. En Mateo capítulo 6, versículo 3, en la Nueva Versión Internacional dice este texto: más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha. ¿Qué nos enseña? Que los actos de misericordia que hacemos como creyentes, como servidores, como diáconos, no pueden buscar un reconocimiento personal o buscar llamar la atención. Recuerde que el Señor es el que recompensa lo que usted y yo hacemos, ¿sí? No podemos buscar los aplausos de otros. Dios es el que bendice. Dios está mirando nuestra tarea si es verdaderamente con honestidad y sinceridad. Así que ahí está el compromiso de cada uno de nosotros, ese compromiso social para hacer lo que Jesús nos dice que hagamos, y es dar alimento al que necesita, dar de beber al que necesita. Si hay que dar albergue a alguien, tal vez un familiar necesita un hospedaje, si hay que dar vestido, si hay que dar un cuidado a alguien que necesita, tal vez está enfermo, o visitarlo, tanto al enfermo como al que está en prisión. Entonces es importante, dentro de esto, dentro de todas estas obras de misericordia, está involucrada la palabra, dar a conocer el Evangelio y la oración, ¿sí? De poder orar por esas personas. Créame que cuando una persona de esas, oramos por una persona de estas que esté pasando necesidad, esa persona va a sentir un alivio en su corazón, en su alma, va a sentir que las cargas se hacen más livianas. Entonces el poder de la oración es maravilloso, el poder del Evangelio es transformador y transforma sus corazones, sus vidas y da esperanza. Así que, iglesia, esa es la invitación que tenemos, a tomar el ejemplo de Jesús, a hacer lo que Él dice. ¿Para qué? Para que Él diga: yo los conozco a ustedes y los justos tienen la vida eterna. Entonces vamos a asimilar esta palabra para que el Señor diga: como lo hiciste a estos, me lo has hecho a mí. Entonces el Señor va a reconocerlo, y la gloria y la honra siempre serán para Él. Y crea que esto va a traer un gozo, una satisfacción en nuestra vida. Y no miremos a quién. Tal vez hay una persona que te ha ofendido, te ha lastimado, hay una persona que te ha hecho algo que no te agradó, y tal vez en este momento está pasando una necesidad. Bueno, es el momento de hacer una obra de misericordia con esa persona, y créame que Dios va a hacer algo en el corazón de ella, va a transformar, va a hacer algo impresionante, y vamos a ver la bendición de Dios. Así que yo quiero invitarle para que oremos en este momento y veamos la gloria de Dios y podamos declarar esa bendición en todo tiempo, y que Dios respalda nuestro compromiso social, nuestra responsabilidad, y Él nos equipa, Él nos da lo necesario para que hagamos la tarea. Así que quiero invitarle para que oremos y demos gracias a Dios. Señor, queremos bendecirte en esta noche, en ese tiempo maravilloso que nos has dado. Gracias por tu palabra, porque tu palabra nos equipa, nos llena, y hoy nos invita a que podamos hacer ese compromiso social, desarrollarlo, poder adquirir, tener en cuenta la responsabilidad que tenemos como hijos, como creyentes, que no solamente tenemos derechos, sino que también tenemos el deber de hacer algo por aquellos que necesitan, tal vez de un alimento, tal vez de beber algo, necesitan vestido, necesitan hospedaje,
tal vez necesitan ser cuidados o ser visitados. Hoy tenemos esta tarea, Dios, como iglesia. Gracias por esos hombres y mujeres de la obra que hacen la tarea como diáconos, como servidores. Bendice sus vidas, síguelos equipando. Y bendito Rey, yo sé que tú vas a proveer y vas a dar los recursos siempre. Bendito Dios, porque tú con lo poco harás grandes cosas en el ministerio, bendito Rey. Bendecimos tu nombre. Oramos por esos familiares que están necesitados. Tal vez en nuestras familias hay alguien que necesita algo. Es el momento de brindarle un apoyo, de brindar una ayuda y poder tener misericordia, de poder mostrar el amor de Dios. Es una manera de poder expresar el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón y de poder extenderlo a esas personas y que esas personas puedan entender que hay un Dios que les ama. Guíanos, Señor, para cada día poder tener sabiduría y la llenura del Espíritu Santo para poder compartir el Evangelio también, para poder presentar un plan de salvación, de poder entender que esas personas no solamente necesitan algo temporal, sino que necesitan algo que es eterno y es su salvación. Bendecimos tu nombre, te damos la gloria, te damos la honra, la alabanza y declaramos, bendito Rey, tu presencia guiándonos como iglesia, como cristianos a esta tarea maravillosa. Te bendecimos, te glorificamos y declaramos la victoria, la bendición, tu respaldo, tu favor con cada uno de nosotros y que este compromiso social, esta responsabilidad siempre se haga con la mejor disposición, con el mejor entrega y con todo el amor del mundo. Bendecimos tu nombre, te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, Dios les bendiga, espero que esta palabra sea de bendición a sus vidas y siga orando por esas personas que están necesitadas. En esos tiempos hay personas muy necesitadas. Tal vez alguien necesita que tú extiendas tu mano con una bendición. Y yo sé que Dios siempre dice la palabra de que Él hace memoria de todo lo que usted y yo hacemos para la gloria de su nombre. Bendiciones y abrazos a todos.